la figura de la semana pasada para seguir incluyendo las nociones de la física cuántica en nuestro modelo. Bueno, hace un rato Alejandro me preguntaba puntualmente y concretamente qué era la física cuántica. ¿Querés contar un poquito lo que conversamos? Nada, yo te pregunté, creo que sí, cómo definir la física cuántica, entonces era lo infinitamente pequeñito, lo imperceptible. Después me pregunté si se podía medir, me dijo que sí, que todo se puede medir, lo mega macro y lo ínfimo como esto. Y después el núcleo, cuando lo empezaron a estudiar, el átomo, perdón, en el núcleo estaba vacío. Y después descubrieron que en realidad era energía. ¿Estamos bien? O sea, muy bien, aprobaste, Ale. Muy bien. Muy bien. Sistemáticamente decimos por qué necesitamos incluir otras disciplinas para enriquecer el modelo. Pero la física cuántica no es solamente una disciplina más, es un nuevo paradigma que lo que nos va a permitir es justamente entender todo aquello que no se analiza por separado. ¿Se entiende? O sea, la complejidad que implica la física cuántica nos invita justamente a pensar desde otro lugar lo que serían los objetos de conocimiento. Entonces, ¿por qué y para qué en la figura es importante incluir todas las variables que hacen si me falta una virome roja, ¿la viste? A los ítems estructurales de la física cuántica? La física cuántica presenta otro paradigma, sí, que es lo que venimos conversando, sí, que el observador es lo que observa, sí, que la realidad puede ser una onda, una partícula, y eso depende de si se la mide o no se la mide, por lo cual no se puede conocer un objeto desde afuera. O sea, hay un montón de variables que son las que están anotadas de aquel lado, yo después se las voy a pasar ordenadas, que resultan sumamente interesantes para poder trabajar la figura. ¿Por qué? Porque si nosotros la leemos desde la física clásica, solamente nos quedamos con individuos, con discursos y con interacciones. ¿Se entiende? Como una realidad recortada. Totalmente. Sí, y haríamos interpretación de las palabras, y tal palabra refiere a tal cosa, ¿no? Exacto. O de tal posición, quiere decir no sé qué, como si uno tuviera una lista, ¿no? Tal postura quiere decir tal cosa y nosotros en la figura no nos manejamos. Exactamente. Entonces decimos que la figura es un objeto cuántico, ¿por qué? Porque no todo no puede ser entendido por separado, o sea. No puede ser entendido por separado, ¿qué más? Que podemos estar como en dos lugares al mismo tiempo, porque en la figura puede haber dos figuras, dos La energía tiene que ver. Hay intercambio de materia, energía e información. Sí. Correcto. Y no existe ni antes ni después. Claro, hace tiempo. O sea, una representativa. Existe al momento de la construcción, tenemos un proceso de abordaje y cuando la figura se desarma, deja de existir. Por lo cual no podemos hacer referencia a la figura. Cuando queremos justificar alguna cosa. Vieron que muchas veces hacemos intentos de extrapolar la información de la figura a nuestra vida cotidiana. Eso lo hacemos estratégicamente a los únicos fines de linkear lo que pasa aquí y ahora con algo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como decía Piaget, necesitamos asimilar y acomodar la información a lo que tenemos. Pero la experiencia de la figura es puntual, aquí y ahora. Y cuando uno sale de ese espacio, ¿sí?, la figura ya no está más. La figura ya no es la información literaria sobre la figura, sino la experiencia percibida. Sí, eso es lo que yo me llevo. No es que voy a buscar replicar afuera el lugar. ¿Se entiende? Es más, puedo decir,
cuando vivo algo en mi vida cotidiana al estilo de aquella figura, pero nunca es la repetición de nada. Por eso las figuras son irrepetibles y no se puede uno anticipar a lo que vaya a pasar. Y eso es porque la figura muestra distintas posibilidades. Exactamente, y son distintas cada vez. Una pregunta. ¿Qué pasa si armás la misma figura con distinta gente? Buena pregunta. La misma figura con distinta gente en el mismo momento o en días diferentes. Eso no me lo he pensado, pero Te pregunto, porque si lo armás la misma figura en diferentes días, nunca es la misma figura. Aunque pongas a la la misma gente, percepción, la energía, lo que le pasa a cada persona en la misma porque la situación. mente cambia. Pero la figura Puede haber es- cosas que se repiten, ¿eh? Debe haber algo por ahí, ¿no? Algo sintónico, algo, una Siempre hay algo información. que es sintónico cuando se trata del mismo armado. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos tenés algo que enriqueció esa información, cuando volvés a armar ya es otro el campo informacional, no es el mismo. ¿Entendés? Entonces, eso tenemos que tenerlo incluido, porque es haber aprendido algo, no va a parecer la misma idéntica información. No sé que lo haga por gente distinta, sin que sepan las experiencias. Lo sabe la persona que arma. No. Claro, por un ejemplo, estábamos hablando de la figura de Nahuatl, vamos a hablar de la figura de Nancy. Sí, Ponele que vienen 5 personas distintas que no estuvieron el año pasado, que no vieron nada de lo que pasó, y Nancy vuelve a plantear la figura, no va a pasar lo mismo, la información no va a ser a ver, no va a ser exactamente lo mismo. La información que apareció la semana va a ser pasada así. va a estar Ok. sintónica a eso, Bien. aunque no sea idéntico. ¿Se entiende? Es más, decíamos, hoy vos decías, podemos volver a armar para tener in situ para las personas que no habían estado la semana pasada. Y yo le decía que prefería que esta vuelta hablemos porque la figura siempre mueve emociones. Y fue muy difícil poder linkear pedagógicamente la parte de la física cuántica, justamente porque si nos tomamos mucho trabajo que Nancy pudiera tolerar que la realidad interpretada no era equivalente a la información de la figura, ¿verdad? Entonces, decía que aprovechemos para poder, por lo menos, recuperar algunos de los conceptos. Decimos que es un objeto cuántico porque no existía antes, es diseñado, la anécdota es plana, es planita, porque literatura, ¿sí? Es bidimensional. Una palabra detrás de la otra y así es como funciona nuestra mente racional. Cuando desplegamos la anécdota en la figura que hacemos con la anécdota, Desplegamos. ¿cómo la desplegamos? 3D. 4. En 4D. ¿Está? Bien, ¿qué más? ¿Cuál ¿Qué es el hacemos? 4? Espacio y tiempo. Espacio y Espacio y tiempo. tiempo. 3 de espacio y 1 de tiempo. Ah, Es el espacio-tiempo de Einstein. Lo que hacemos es desplegar. Estamos en un mismo espacio uniendo escenas que no comparten el tiempo cronológico ni el espacio neutro. Nosotros unimos con Nancy una escena de hace meses atrás, otra la semana anterior y otra el mismo día del curso. O sea que construimos un espacio que incluye distintos espacios-tiempo. ¿Tá? Pero con esa diversidad armamos un espacio único. Lo que a mí me alucina de la figura es que recupera información. Vos armás Bien. una figura y la información que aparece de movida, después aparece todo un despliegue diferente, pero aparece el comportamiento y la anécdota tal y como la persona la quiso contar. Bien, y nosotros decíamos, históricamente, en el modelo habíamos pensado que esa similitud informacional, esto de que la gente sabe, Sí, tenía que ver con el fenómeno tele de modelo. exacto. Pensábamos que era eso. Ahora,
cuando fuimos evolucionando en una línea más constructivista, porque creíamos que la gente observaba aspectos reales del otro y que por eso lo ponía en el lugar del personaje que correspondía. Y que entonces esa similitud tenía que ver con que yo observaba algo entero que tenía que ver con algo real del personaje que representaba. ¿Se entiende? Así creíamos. Así creíamos. Porque no teníamos otra material para justificar las coincidencias. Ahora, cuando nos lanzamos por una línea totalmente constructiva, tuvimos que ir a buscar. Entre Moreno y lo que veíamos era. Es el primero fenómeno tele de Moreno y el segundo. Lo empezamos a desarrollar nosotros. Ahora, lo empezamos a desarrollar, claro. que reemplaza el fenómeno tele, Claro. tiene que ver con campos morfogenéticos, sincronicidades, Claro. relación no local. Empezamos a Ahora bien, desarrollar todo pues eso. ahora viene la parte de la física cuántica. Claro. A ver, ¿por qué necesitamos incluir más palabras? Porque si no, no se puede explicar el fenómeno. Entonces, ¿hay similitudes? Sí. ¿No? Estamos acostumbrados. Cada vez es más rápido, además. Es tremendo lo que está pasando. En 3 minutos ya la gente pone toda la información. Antes no pasaba. Había que remarla de una manera tremenda. Antes de los cuánticos, empezamos a leer a Sheldrake. Sheldrake, que lo vamos a estudiar el mes que viene. Sheldrake habla de la noción de campo morfogenético. ¿Qué significa campo morfogenético? Que hay un campo informacional que es el espacio que le da forma a las singularidades. Él dice, una semilla no es un árbol en potencia. No es que el árbol está dentro. La información del árbol está fuera. Y en el interjuego relacional entre la semilla y el entorno, y el entorno ecológico y el entorno informacional, es que se puede desplegar el crecimiento de un árbol a partir de la semilla. Dice, por ejemplo, cuando se une la célula masculina con la femenina, ¿sí? Se arma el cigoto. Bien, ¿cómo se desarrolla? Se va multiplicando. Células idénticas, ¿sí? Entonces él pregunta, ¿cómo saben? ¿Cómo saben las células? Sí. ¿Cuánto tienen que reproducirse? No están los genes eso. ¿Se entiende? No hay algo dentro del gen que diga cómo se tiene que reproducir una célula. Ni tampoco que esa célula va para hacer el pulmón. Claro, exactamente. Se empieza a multiplicar y se empieza a especializar. Va adquiriendo especificidad. Entonces, algunas van para el pulmón, otras van para los intestinos, otras van para el corazón, pero no hay nada dentro de la célula que indique cuánto se tiene que multiplicar, hasta qué tamaño tiene que adquirir, porque vieron que hay un momento que adquiere un tamaño y ahí se queda. No es que el corazón sigue, no, adquiere su forma, ¿sí? Y después crece en tamaño, pero la forma sigue siendo la misma. Sí. Todo esto, él dice, no está la información adentro, está afuera. Y tiene que ver con el campo informacional o morfogenético que tiene incluido toda la información de todos los ciclos de evolución. Y esto después, ¿sí?, nos lo convalida los cuánticos. Nosotros tomamos eso porque nos permitía entender justamente cómo se armaban las matrices de organización social y nos justificaban las resonancias, las similitudes. Obviamente después apareció la epigenética, pero la epigenética linkea totalmente con los campos mórficos, porque si no, Los campos mórficos tienen que ver con los animales también, porque los animales. los campos mórficos tienen que ver con Con todo. todo, por eso. Es información, Desde es información desde que la aparece. ballena, las palomas. Claro, es la todo. información que organiza. El campo mórfico es la información que organiza. Como dice Cristina, que una célula se convierta en un pulmón y otra se convierta en el corazón. Esa es la información que está adentro de todo ese campo que tiene esa información. Y que parece un caótico, pero que en realidad tiene un orden y una direccionalidad absolutamente clara. No, Por eso los por eso cuánticos no, por ahí- dicen hoy por hoy que Dios existe, que yo no lo creo, pero que ellos lo dicen.
Claro, que no es solamente pensando en el humano, sino que digamos, No, todo el planeta todo, se humaniza. absolutamente todo. Con Los campos campos morfolíticos genéticos. toman todos los árboles, la Los naturaleza, todo. animales, cómo Exactamente. sabe la Sí, hormiga, señor. que- Eso de si Dios existe, digo, si tenemos Dios como una conciencia común, No, ellos no hablan de una No, como la conciencia. conciencia universal del campo. Claro. o sea, No habla de una conciencia direccionalizada, no, habla de una organización consciente. pero organización consciente que está, que nos une a todos los. Sí, es ese orden perfecto, Claro. que integra desde lo micro a lo macro. Tal cual. Entonces, y que todo está en complemento. ¿Vieron cuando uno observa las imágenes del pulmón con las de los árboles? Las ramas de los árboles, eso. Entonces, esto que se fractaliza hacia afuera en la naturaleza se fractaliza hacia adentro en el humano. Y tiene una relación directa. No es que la forma es casual. La forma coincide porque es complementario. ¿Se entiende? O sea, necesitamos el oxígeno y Sí. la misma función que cumple la El pulmón naturaleza. no cumple el árbol. Exactamente. Pero por eso, para entender esto necesitamos una ciencia compleja y unificada. Si no, no hay manera de entender cómo se va complementando la evolución de la vida en el marco ecológico, y las funciones y las formas, porque las formas y la función van juntas. Por eso coinciden, son resonantes las formas, porque tienen la misma función, solo que de manera complementaria. Bueno, entonces decíamos, y vamos a tomar el armado de Nancy de nuevo, para que podamos seguir planteando lo de las nociones de la cuántica. Entonces, es un objeto cuántico porque no preexiste. Lo que se arma no es lo dicho por Nancy. Lo dicho por Nancy es la anécdota. Lo que se arma es un espacio de investigación donde cada persona es un nodo que concentra información, pero que se construye entre todos. Y lo que da la resonancia de la similitud de la información no está en los personajes, está fuera de los personajes. Que es el armado. Es el espacio diseñado, es un objeto cuántico. El espacio está lleno de información. Cuando Jung, ¿se acuerdan que Jung fue discípulo de Freud? Y él, a diferencia de su maestro, habló del inconsciente colectivo, no habló del inconsciente individual. ¿Qué ibas a decir? Ese era lo que yo nombraba. En el inconsciente colectivo sería algo así como el equivalente del campo morfogenético de Shelley. Sí. Él dice que ahí estaba toda la información desde el comienzo de la vida hasta la actualidad. Y esa noción que le permite a él después desarrollar el concepto de sincronicidad, justamente la desarrolla con Pauli, que fue un físico cuántico. Entonces, ¿se acuerdan qué era la sincronicidad? Yo pienso en mi amiga vegana y ¿cómo se llama? Lo que se dan al mismo tiempo. Pero no hay relación causa-efecto. No. Pienso en algo, necesito algo, deseo algo. Y aparece. Tal Tal cual. Cuando pensemos que querés venir y me mandaste la foto del otro día del techo. Claro, así. Eso es un clásico. Justo lo estaba pensando, Sí, tal cual. justo encuentro lo que estaba buscando. Bueno, Jung explica el concepto de sincronicidad de una manera como totalmente diferente a la noción causa-efecto de la física newtoniana. Dice, entre el fenómeno A y el fenómeno B no hay una relación de causa-efecto, es A causal, por eso es sincrónico, se dan en simultáneo. Y esto después lo explica Pauli, ¿sí? Cuando habla de las partículas que se separan y que cuando, más allá del tiempo y del espacio, cuando una cambia de positivo a negativo, inmediatamente la otra cambia también. O sea que mantienen una conexión aunque no estén próximas. Y esto nos pasa también, que nosotros sabemos lo que tenemos la sensación, mi hijo está sufriendo, no sé. Es maravilloso entender que hay algo del orden de lo externo y de lo interno.
hay una relación entre lo que internamente podría ser un deseo, un sentir, una reflexión y algo que se materializa. ¿Sí? Se materializa en el mismo momento. La onda de posibilidades colapsa en algo que coincide casualmente con algo que me hace sentido. Porque no es cualquier cosa. Es el llamado de alguien, es encontrar lo que estaba buscando. Estás pensando en algo y abrís un libro y tienes una frase, o prendés, no sé, la tele o algo, o en una película, es justamente Te pasa todo el tiempo. ¿Cómo? Te pasa todo el tiempo. Bueno, lo que decía yo es que necesitamos aprender a vivir en esa sintonía. Claro. Eso iba a decir, porque también cuando si vos pensás en que todo lo que te sucede en algún punto se está enseñando algo, te está dando información valiosa, entonces también eso se activa muchísimo más. Si la gente con la que te cruzás, con lo que te da, todo lo que te va pasando en la conversación que tenés con la referida, no sé, todo se activa ese modo es un modo de ver también. Como que aprender a leer el espacio también, digo, uno aprende a leer el espacio acá en la figura, pero también a leer el espacio afuera también implica esa apertura. Sí. Lo que pasa es que uno tendría que estar colocado, digamos, en el presente, porque si vos estás enroscado con algo, No sucede. Porque lo vas a interpretar de acuerdo a tu enrosque. Sí, Si estás en... Eso es el gran desafío. Exacto. Sí, poder tomar distancia o sea, sí, si estás ensimismado y lo vas a ver en este filtro, Claro, siempre, también nosotros entendemos que siempre hay una subjetividad en la observación. Una cosa es la subjetividad y otra cosa es el ensimismamiento. Claro. Cuando vos siempre vas a observar la realidad desde tu singularidad. Y lo lindo en la figura es que eso que vos estás observando, como no tiene anécdota, es siempre situacional, ¿viste? Y el otro te lo enriquece. Y entonces vos podés mejorar o transformar incluso tu hipótesis. Cuando uno está ensimismado no tiene parámetros, no tiene un referente observacional alternativo. Entonces todo lo que más mal. Sí, también creo que hay como momentos como que hay ventanas también, ¿no? Como entender que estar de la misma manera todo el tiempo es imposible, como que de repente Ya estaríamos evolucionados, claro, no estaríamos acá. Claro, lo que pasa es que cuando uno realmente entiende que hay una interconexión, que es lo que David Bohm llamó el orden implicado y el orden explicado. La anécdota es el orden explicado, ¿sí? Donde en la realidad que nosotros vivimos, los objetos están separados por el espacio neutro y uno puede describir. El orden explicado es lo que habitualmente observamos y entendemos. El orden implicado es lo que la figura muestra, que son las interconexiones que subyacen a lo visible. Y obviamente no aparece a simple vista. Ahora, cuando uno empieza a dar crédito a los niveles de interconexión, entonces no la estamos peleando, pues sabemos que hay algo que conecta. Cuando uno, por ejemplo, encuentra justo a la persona que necesita para resolver un problema, de todas las personas posibles, o lo llamamos casualidad, o dentro de la sincronicidad de la que hablaba Judith Pauli, ¿sí? Se materializa una conexión eficiente y conveniente porque hay algo, ¿sí?, que te lo posibilita. Si nosotros creemos que esto es viable y que si yo no pongo resistencia desde el yo, porque todo el tiempo pensamos que hay que hacer fuerza, ¿sí?, para lograr los objetivos. Nos cuesta pensar que hay un orden implicado, que nosotros le decimos al corazón cómo tiene que latir, a los intestinos cómo tiene que desintegrar la comida, ¿sí?, el sueño, o sea, hay millones de funciones que van más allá de nuestro control consciente, pero ingenuamente creemos que tenemos que controlarlo todo y que no va a salir nada bueno si no lo controlamos. ¿Se entiende? Cuando Maturana dice, la mariposa nace con la convicción de que le espera una mariposa, una flor.
O sea, hay una convicción ahí, no hay una duda. Nosotros no tenemos ese tipo de convicción que algo nos va a lograr, que algo nos Vamos a de niños cuando nacemos. Claro, cuando cuando nacemos. nacemos. Pero después crecemos y eso se altera para siempre. Las interconexiones se pierden, las intuiciones se pierden, nos volvemos más racionales, nos volvemos pesados, más pesados. En términos de peso específico, no tenemos lo liviano de las interconexiones. Entonces, es importante que podamos entender el trasfondo de interconectividad que plantean los cuánticos, porque si no, no la vemos y creemos que son casualidades. Entonces, es forzar a cambiar todo el tiempo el criterio con el que observamos la realidad. Y eso es lo más difícil, que lo decíamos hace un rato. O sea, hay que tener paciencia, porque no se trata de una investigación dentro de un área específica, de una disciplina específica. No, es transformar todo lo que hemos aprendido y poder pensarlo desde otro lugar. Entonces sí, lleva tiempo. Y a veces lo entendemos y a veces no lo entendemos. Y un día lo entendemos y el otro día no lo entendemos. Así pasa. Entonces, decíamos, en la figura es un objeto cuántico, se despliega la anécdota en 4D, espacio-tiempo, la información no la tienen los nodos, se construye porque los nodos resuenan de manera sincrónica, ¿sí?, con el campo mórfico y pueden dar cuenta de las coincidencias. Lo mismo pasa Es un montón. Lo mismo pasa con los que coordinamos. O sea, nosotros estamos dentro del espacio mórfico que se construye. Por eso podemos leer o interpretar, entender la figura de determinada manera, por el grado de involucración. Por eso también trabajamos de involucración. Por eso trabajamos de a dos, y no solamente de a uno. Si no, yo creo que tanto tiempo que trabajo con la figura, podría manejarla desde mí. Sin embargo, si yo trabajo la figura desde mí, desconozco el grado de involucración, porque el grado de involucración me lo tiene que dar otro. ¿Se entiende? O sea, yo mismo me puedo hacer cargo, puedo decir, sí, puedo estar involucrada, pero no tengo la conciencia clara de cuánto grado de involucración tengo. Por eso trabajamos de a dos, para que ese grado de involucración pueda ser despegado de la única lectura que tiene uno solo cuando estás en una fiesta. Te pones a entender o a interpretar. Puede estar bueno, pero no te da, digamos, no te permite saber desde dónde vos estás mirando. ¿Se entiende? Si leemos las dos, yo te digo, pará, Robert, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que venía afuera y está, ¿me entendés? O sea, por eso trabajamos también de a dos la figura. Por eso es importante, nunca trabajamos solo. No es para colaborar uno con el otro. Uno puede no entender nada ni saber cuál es la información que va a salir de la figura, pero eso tiene que ver con el ejercicio de la práctica. Si bien iba a aparecer información en lugar de Cata, que es ella con el teléfono, es fundamental. ¿Se entiende? Y es justamente el punto que Nancy hubiese dejado por fuera. ¿Por qué? Porque es un nodo que contiene mucha información. Que si no aparece visible, lo va a retener y entonces va a reproducir la interpretación anecdótica que trajo. Y decíamos, qué difícil a veces es incluir la información de la figura. ¿Por qué? Porque me genera, por la diferencia entre mi interpretación y lo que aparece, una respuesta emocional. Dice, creo que puedo afirmar con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Richard Feynman, uno de los capos de la mecánica cuántica. Todos los científicos que participaron en la creación de la nueva física decían que era una disciplina muy compleja de entender, porque pone patas arriba todo lo que considerábamos certero y por su condición antiintuitiva. En efecto, el mundo subatómico se comporta de una manera para nada común para nuestro sentido común, porque desafían la lógica y la experiencia cotidiana. Por esta razón, Bohr sostenía que era imposible no sentirse confundido y abrumado al estudiarla.
Sin embargo, el nuevo paradigma ha colaborado a revolucionar todo lo que sabíamos sobre la realidad y simultáneamente ha revolucionado el modo de conocer, es decir, que constituye la base de una nueva teoría del aprendizaje. El observador participa constructivamente del observado. No es que solamente se estudia el objeto, sino que cambia el sujeto que conoce. Ocurre que los nuevos constructos teóricos nos vienen posibilitando una evolución tecnológica sin precedentes, pero la transformación profunda que ha venido a instaurar involucra un nuevo orden del saber y del vivir. Por eso, desde Organización Clave privilegiamos sus alcances epistemológicos, ecológicos, políticos y filosóficos, ya que su intención revolucionariamente integradora nos invita a repensar los saberes científicos como construcciones transdisciplinarias. ¿Hasta acá vamos? Sí. La nueva física viene expandiéndose a partir del 1900 y desde entonces no ha dejado de evolucionar. Incluso ha permitido una transformación estructural en todas las disciplinas científicas al fomentar la integración y la complejidad como los nuevos desafíos del saber. No habría una nueva biología antidarwinista sin física cuántica. No habría condición de análisis epigenético sin física cuántica. O sea, los niveles de complejidad que aparecen en las nuevas maneras de abordar las mismas disciplinas tienen que ver con esto. Porque son muchas variables al mismo tiempo. ¿Sí? El positivismo separa. Rompemos un reloj de altísima complejidad y analizando sus piezas no vamos a entender cómo funciona. Eso es lo que denuncia la cuántica. ¿Sí? Separando un pedacito no va a entender nunca la complejidad de la interconexión del universo. Los trillones de células de adentro y los trillones de galaxias en el universo que nosotros conocemos, porque hay más. La mecánica cuántica es el nombre con el que los físicos han denominado las leyes formales para describir el comportamiento de los objetos a escalas inferiores al átomo. Se trata de leyes construidas por mentes brillantes como Born, Heisenberg, Feynman, Schrödinger, los que estoy pronunciando para la mierda, pero que se sostienen sobre dos postulados fundamentales y son los llamados interpretación de Copenhague. Estos postulados, ahora bien, estos postulados dicen que las leyes de la física cuántica solo se pueden conocer de manera probabilística y que todo proceso físico conserva estas probabilidades. O sea que siempre, bajo toda condición y concepto, más allá de lo que suceda, tenemos Otros posibles. siempre. Siempre. Interpretación de Copenhague significa que los sistemas cuánticos no existen independientemente del observador. La observación no es una conciencia pasiva, es un proceso activo de interacción con el sistema observado. Por lo tanto, altera sus propiedades. Esto es tremendo, ¿se entiende? Sí. Porque los médicos lo hacen cuando deciden analizar 3 variables de las 300.000, ¿sí? Y decirte que estás enfermo. Porque hay 3 de las 300.000 que lidian con una patología. Cuando uno entiende eso, tiene libertad. Y esto es maravilloso. Porque puede elegir otras 30.000 variables y no las 3 que el médico. El acto de medir hace que la onda colapse en un estado definido. El estado cuántico, por ende, no refiere a sistemas absolutos, porque siempre es relativo a algún observador. Introducción a la cuántica ahora era parte de lo que había hecho la semana pasada. Imaginemos un mundo donde las reglas que gobiernan nuestra realidad no tengan ya ningún sentido, y a la vez animarnos a transitar este nuevo universo sin sentir que nos volvimos locos. Los invitamos a imaginar que ingresamos al mundo de Alicia en el País de las Maravillas para empezar a jugar en esa realidad, donde la protagonista puede cambiar sus dimensiones saltando de una escala a otra, donde un felino puede desaparecer para aparecer en el sitio sin haberse trasladado, o donde las consecuencias de la reina de corazones se definen con antelación a las causas, y todo esto sin perder la forma. Aquí les comparto algunas de las frases más hermosamente cuánticas de la novela. ¿Cuánto tiempo es para siempre?
a veces solo un segundo. Sé quién era yo esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces. La locura es una forma de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Lo imposible es simplemente lo que aún no se ha intentado. El secreto, Alicia, es rodearte de gente que te haga sonreír. Solo entonces descubrirás el país de las maravillas. Nunca pierdas tu muchosidad. Esta maravillosa historia ha sido escrita mucho antes que los físicos cuánticos pudieran comenzar a explicar el universo de lo extremadamente pequeño, tanto como que Einstein aún no desarrollaba la teoría de la relatividad general para explicarnos el funcionamiento de lo inmensamente grande. Sin embargo, como quien puede adelantarse a su tiempo-espacio, Lewis Carroll nos introducía a reflexionar sobre otros universos posibles, desafiando los límites de la realidad consensuada, esa que se suponía que era verdadera y objetiva, es decir, la misma para todos. En efecto, el autor nos desafía a cuestionar todas las certezas que hacen al sentido común de una época y nos muestra que los límites de lo posible y no posible no están en la realidad, entre comillas. Y al igual que la nueva física, nos invita a considerar que esos límites solo existen en la mente singular y en los sistemas de creencias sociales. Y esto resulta posible cuando estos supuestos se instalan por rigor científico en los cuerpos de conocimiento de los paradigmas vencedores. ¿Se entendió hasta acá? De nuevo, una declaración de nuevo. El autor nos desafía a cuestionar todas las certezas que hacen al sentido común de una época y nos muestra que los límites de lo posible o no posible no están en la realidad externa, describiendo la ciencia positivista, por eso dije realidad entre comillas, y al igual que la nueva física nos invita a considerar que los límites solo existen en la mente singular y en los sistemas de creencias sociales. Y esto resulta posible cuando esos supuestos se instalan con rigor científico en los cuerpos de conocimiento de los paradigmas vencedores. Sí, eso no es posible, eso es posible. Encontré otro libro que se llama Alicia en el País de los Cuantos, que un físico lo toma, lo leí, no se lo recomiendo, es muy complejo y no tiene mucho sentido, pero yo les hice un resumen de 5 renglones de lo que me pareció interesante. Y dice así: en el libro Alicia en el País Cuántico de las Maravillas, escrito por el doctor en física Linares, la reina cuántica de corazones desafía a Alicia a que exponga 5 verdades que sostienen su mundo. Es decir, los 5 saberes que soportan el sentido común sobre la realidad consensual, que ella se encargaría de destruírselos en el mundo cuántico. Primer reto. Alicia dice, si das una vuelta de 360 grados, vuelves a dar lo mismo. ¿Quién lo hace? Si no todo, porque se repite. Volvés 360, 360 la vida completa. No va a dar lo mismo. No. Sí, bueno, estamos en muy filosóficos. estamos acá. Volvete positivista. Sí, vuelvo al mismo punto. Porque volvés a ver a mí. Sí. Bien. ¿Viste la experiencia? La reina dice, no, un electrón necesita dar 2 vueltas o 3 o 4 para volver a ver lo mismo. Porque las invariancias de rotación de una partícula cuántica depende de su spin. Una propiedad de la partícula y no del espacio. ¿Qué significa? ¿Cómo? No, eso no. Este es el físico que escribió. Pero digo, lo toma el físico para Sí. Sí, el electrón da vueltas sobre sí mismo también a la vez de que gira sobre a través del mundo. Se tiene un spin. Como en los planetas. En sí mismo gira y da vuelta a la vez. Y de acuerdo al spin, Claro. va a dar 2 vueltas, va a dar 3 vueltas, va a dar 4. O sea que el spin no está formando parte de la partícula cuántica. Depende el lugar en el que está. Claro. ¿Se entiende? Es lo que dice ella, como da vuelta sobre Da sí vuelta mismo, sobre sí y aparte mismo, no nada, para volver a ver lo mismo. Eso ocurre en cada célula.
Sí, en el señora. cuerpo. O sea, imagínense las posibilidades. Cada célula, cada órgano está formado por ese átomo que hace ese No, ni me lo digas. ¿No es maravilloso? No me acuerdo. Esto le pasa con los planetas, lo mismo. Sí, lo que hace Paramé es Tal eso. cual. Lo más mínimo con lo más básico. Claro, Eso está Paramé. Lo micro con lo más llegó al agujero negro y que aguantar, el agujero negro dentro del protón, aguantá un poco. No, cuando dice dos ojos son como dos agujeros negros que consumen. No, acá dentro de cada protón, Sí. que tienen que haber la misma energía y masa y la densidad del La densidad, claro, adentro, porque hay un agujero negro en cada uno. porque él te lo hace con las ecuaciones, Claro. lo más máximo, lo más mínimo y son iguales. Hay la misma densidad dentro del protón que en el espacio vacío, ¿no? ¿Se entiende? Esto ya vamos a llegar. Sí, es un montón. Es hermoso. Sí, fascinante. Es fascinante, en serio. Segundo reto de Alicia. La luna existe aunque yo no la mire. La regla dice, no, la luna solo existe si la miras. Dice lo cual, con las propiedades de los objetos cuánticos no preexisten en la observación o a la medida. Todo el tiempo, filosóficamente hablando, es, si un árbol se cae en el Amazonas, ¿sí? Y no hay nadie para escuchar. ¿Hace ruido? se cayó. Claro. ¿Hace ruido? Sí. Y sí, dicen todo. Claro. No, si no hay quien lo escuche, no. El tema es saber si los otros árboles están escuchando, si los pájaros reciben. Ahí Bueno, está. no, Estamos hablando de la conciencia. Estamos hablando de la sí, conciencia humanidad. humana. Claro, estamos hablando de la humanidad. De la humanidad, claro. O sea, yo la luna sé que está ahí, pero no existe, digamos. Sí, existe si yo le doy la identidad luna. Así Si sería. la ves, Si yo la veo, si la ves existe. Si nunca en la el ves, significado que le doy yo, que es luna. los budistas dicen que la Esa es una construcción conceptual. Los Una budistas, cosa puede decir eso. Si vos no haces esta concepción cultural, vos como semejante, no existe. Gaby, La negación de luna mirá, es mirá. una construcción conceptual. Gaby, Si no haces ese proceso, la luna no existe. los Puede ser budistas una dicen, cadena. los budistas dicen que la realidad existe a partir de que Buda abrió los ojos. Si no hubiera abierto los ojos, la realidad no existiría. Eso dicen los budistas. Y yo lo entiendo racionalmente, no la veo que No, lo que mi pasa- cabeza todavía dice, "Pará, yo sé que está ahí". No, lo que pasa es, habitualmente lo definimos con los objetos de la física clásica. Entonces uno dice, bueno, la luna, los árboles, pero es verdad lo que se entiende, son construcciones sociales. Claro. Y para otras culturas la luna es una diosa, no es la No luna. es la luna. ¿Se entiende? O podría ser un punto en el, no sé, en el Entonces, cielo, ¿qué pero no existe? la luna. ¿Qué claro. existe Claro. en otra cultura donde no existe la luna? Existe una diosa. ¿Qué existe? ¿Se entiende? Sí. Entonces, uno tiene que poder ir más allá de lo que Es la botella de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola. los dioses están rotos. Aparte, cuando uno piensa en la luna, capaz porque la luna llena, otros se imagina Además, cuánto. Por eso entonces, como decías, es la identidad que uno le da absolutamente. cuando lo ve. Y entonces todos llegamos a un consenso. La luna existe. Que no es Uno una miró diosa, por la no es una cultura diosa. en ese. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando antes decía que Plutón era un planeta o que se sabe que no? No, pero ahora me parece que es un señor. Ahora, de nuevo, soy de Me parece que es Porque es gracioso, es un planeta gracioso. Es muy gracioso, hace mucho chiste. Muy graciosa. Bueno, entonces, Madre hija. el primero era, el primer reto en relación al espacio-tiempo, de los 360 grados. Es una información genética. El segundo, Por el campo. si las cosas existen por fuera de uno. No. Tercer reto de Alicia. Dice, mi gato está vivo o muerto. Porque en el mundo hay siempre opciones como ceros y unos, de lo cual con cara o cruz de las monedas. Esto implica asumir que siempre hay dos estados posibles, dice Alicia. La reina le dice.
No. Tu gato puede estar vivo y muerto. Este es el dato de investigación. Este es el principio de superposición de estados de la materia cuántica de Schrödinger. Si dos alternativas son posibles, su suma también lo es. Eso no lo entendí. Vamos a ver la posibilidad de la figura, tener dos opciones. Y las dos existen. Hasta que vos no preguntas, Hasta que vos, claro, que vos no mires, existen las dos. hasta que vos no abres la caja, vos no sabés si el gato está muerto o vivo. Pero está de una forma. No, es que las dos en simultáneo. Las dos en simultáneo. Hay un procedimiento donde meten al gato en una caja. Sí, Hay un veneno sí. que si se azara por el azar, se rompe el vidrio donde está el veneno, el gato se muere, pero si no, no cae ninguna partícula sobre el vidrio, no se muere, porque no se rompe. Sí. Hasta que vos abrís la caja, no sabés si está vivo o muerto. Entonces, para los cuánticos está vivo y muerto al mismo tiempo, porque hasta que no aparezca la observación, no se sabe. En una figura, ¿Entendés por qué se mi gato? No se le pregunten porque yo siempre digo, Lo entiendo. no entiendo. hasta que vos observás. ¿Y se entiende? O sea, la multiplicidad de sentidos dentro de una figura está hasta que es un juego simbólico. Decir que las dos cosas están al mismo tiempo. Es como decirte, vos tenés una moneda, en nuestra lógica, es binaria, es cara o cruz, no es cara y cruz. Y va a depender de lo que vos elijas. ¿Se entiende? Entonces, eso va a permitirte a partir de la observación, ¿sí?, la decisión intencionada. Eso no sería como, por ejemplo, la luna está y no está aunque no la vea. O sea, veo como que pasa eso también un poco. Digo, juega con la anterior. Toda la cuántica juega en la misma línea. Pero no es más una cosa teórica. ¿Cómo? No es más una cosa teórica. Porque así como se lo decís a Ale, pienso, bueno, en las decisiones de las cosas que vamos haciendo, bueno, tengo la posibilidad de esto, y por donde vaya elijo. Pero cuando es algo material se vuelve como medio absurdo. Lo que pasa es que Pensarlo en algo material, la luna está, no está. ¿Ustedes no vieron No, la película Corre Lola Corre? Sí. Cuando en determinado momento para la película analizan muchas opciones posibles. ¿No la viste? Sí, hay que mirarla, porque es exactamente ese ejemplo. Exactamente lo que era de Cristina. Todas las opciones posibles. ¿Quién no la vio? Pero aparte, todo lo de la significación que uno le va dando a las cosas. Mi papá decía, con vos tiene una moneda al aire y no cae. Y vos sentías bien que claro. Mi papá te decía, con vos tiene una moneda al aire y no cae. Y vos sabías claramente lo que te quería decir. Era un cuántico tuyo. Totalmente, corta, adelantada. ¡Ahora corta! ¿Qué ibas a decir? No, es una burrada, pero no contradice un poco la anterior, como diciendo, bueno, si no la miro, la luna no está, pero si la miro está. No, si está ahí, No, Es claro. no, Es la no. cosa que dice No, la anterior. No, si no la mirás, si no la mirás, pero vos querés que la luna existe, está, aunque no la mires. Claro. El tema es si vos, ¿Qué es lo que crees? no es lo que sabés lo que crees, si vos abriste una vez los ojos y la viste, a partir de ahí sabés que la luna está. Mires o no mires. Claro. El tema es que si vos no la mirás por primera vez, la luna no existe. Ok. ¿Entendés? Ok, sí. ¿Entendés lo que es? Como Sí, por sí. consenso Eso sí, social, la lo luna que gusta. existe, Perfecto. nadie cuestiona nada. Nada, Como existe no sé, el HIV. Cuando nadie vio El virus. el virus no se no aisló. existe. Entonces, ¿cómo nos dice que hay Después tenés HIV y después te morís además. Porque el diagnóstico te mata. Eso lo venimos peleando en los 80, lo peleé. Existe. ¿Entendés? El HIV existe. ¿Y cómo si no se aisló? Claro. Existe la palabra. Esto es lo de la lana. Si vos nunca viste. Claro. Ahora, si un día viste eso que la viste, chao. Claro, ¿no? existe
ya está Por siempre. primera vez yo lo vi entendido. Exacto. Sí, O sea, no existe lo que no Claro, conozco. pero lo tenés que pensar. Lo que no conozco no existe. No existe. Claramente no lo había pensado así. Entiendo. Ahora, además es eso de que decía hace un minuto. ¿Vos qué haces? Abrís los ojos y ¿qué ves? La luna. Y yo estoy al lado tuyo sentadito y abro los ojos y veo una deidad. Claro. Además, o sea, nada ¿Entendés? más. Entonces vos te pones a mirar los cráteres hermosos y yo rezo. Es hermoso esto. Ah, perfecto. Pasamos al cuarto reto. Las cosas están en un lugar definido. Están acá o están allá. Dice Alicia. Y la reina le dice, no. No. Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces explica. Los estados no locales del principio de superposición. Es aquí y allí a la vez. Acá incluso a la vez. Esto tiene que ver con el entrelazamiento cuántico o conexiones no locales entre dos partículas, que por interconectividad pasan a ser una sola partícula o bipartícula, que era lo que hablamos hace un rato. Las propiedades cuánticas entre dos partículas las mantienen unidas más allá del tiempo y del espacio. Entre esas dos partículas no va a haber intercambio de materia ni de energía, entonces, solo de información. Sería una suerte de teletransportación inmediata, porque si una cambia de pin, inmediatamente la otra cambia en simultáneo. Quinto reto de Alicia, el espacio está vacío, es decir, que el vacío está vacío. ¿Qué le dice la reina? Que no. El espacio está lleno. ¿Qué es el vacío del campo cuántico? Todas las partículas tienen un campo de ondas asociado. ¿Qué son las partículas? Las partículas son excitaciones del vacío cuántico. Si el vacío no está excitado, la energía es mínima, pero puede ser infinita. Continuemos jugando con lo dicho por la reina Alicia. Imaginemos que una partícula o objeto puede aparecer y luego desaparecer ante nuestros ojos, para observarla un momento después en otro sitio, sin haberse trasladado. Imaginemos ahora, porque esto pasa con las partículas cuánticas, los electrones pasan de una órbita a otra y no es que hacen el traslado, desaparecen acá y aparecen acá. Imaginemos ahora que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo o incluso cambiar de estado simplemente porque alguien lo observó. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Aprendimos a habitar, observar y cuantificar una realidad que parece estar ahí afuera, fija, segura y estable, sea que la observemos o no, donde los objetos tienen peso y volumen, se miden, se pesan y se caen por la fuerza de gravedad, o que se mueven cuando los empujamos. Y obviamente aprendimos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, siguiendo una lógica totalmente predecible. Aprendimos que el tiempo se mide cronológicamente y que es el mismo para todos. Aprendimos que el pasado está antes que el presente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Y que hay un futuro predecible si aplicamos el cliché de Newton, siempre que sepamos dónde se encuentra el objeto de estudio y a qué velocidad se mueve. También aprendimos que el espacio está vacío y es neutro, porque nada existe en él. Para la física clásica, el universo es una máquina perfecta, cuyos engranajes se encajan para hacerla funcionar. Esta comprensión del mundo aplica a todos los objetos disciplinarios concebidos como partículas newtonianas, de nuestra ciencia positivista. Sin embargo, en el mundo subatómico estas reglas no aplican. La mecánica cuántica explica cómo funcionan las partículas más pequeñas como electrones, protones y quarks. Ejemplifiquemos. En el mundo clásico arrojamos una pelota a un aro de básquet y sabemos de antemano si con la dirección correcta y la fuerza adecuada lo haremos con éxito. Pero si lanzamos esa bola en el mundo cuántico, la trayectoria siempre resultaría impredecible. Podría estar en diferentes lugares o desaparecer hasta aparecer donde alguien la observe. Eso lo muestran en la documental. El chico con la pelota que aparece en todas las pelotas. Esa escena es hermosa. No, a mí me parece impresionante. ¿La vieron? La documental esa, donde el chico juega la pelota de básquet y aparecen todas las pelotas posibles. Todas. Que podría. Toda la cancha usar, llena de claro. pelota, con todas las posibilidades al mismo tiempo. Exacto, todas las posibilidades al mismo tiempo. ¿Cuál es la pelota que va a encestar? Puede ser cualquiera. O sea, la que elija. Y entonces cuando el pibe se da vuelta y mira, ahí queda esa materializa y todas las demás. Claro, las demás desaparecen. Cuando el pibe fija una, es la que queda, la invoque o no, pero las demás desaparecen. ¿Ese documental lo tienen? ¿Cómo? Está en YouTube. Tiene que estar en YouTube. La documental
¿Cómo se llama? Yo sé, ¿cómo se llama? ¿Qué rayos sabemos? ¿Qué raro sabemos? Eso. Hace varios planteos cuánticos interesantes esa documental. Hay alguna cosa que no Yo ahí conocí a Canasper. Mira. Ah, Sí, sí, Está yo de Dispensa también. La yo de Dispensa. Sí. Bien. ¿Qué más? Bueno, pero si la teoría cuántica trabaja con la noción de átomos e incluye 3 fuerzas: la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Después le explico qué significa eso. En este marco teórico, todo el universo está conformado por estos elementos, o sea, los átomos, y son los que estructuran todo lo que existe. Sin embargo, cuando los científicos miraron hacia adentro del mismo, se encontraron con que Con electrones. la mayor parte del átomo, ¿cómo estaba? Vacío. El 99,9999%. Imaginemos un átomo Pero la energía. lleno de energía. Claro. Imaginemos un átomo del tamaño de un estadio de fútbol. El núcleo sería como un grano de arena en el centro, y los electrones que se suponían orbitando prolijamente alrededor de los planetas resulta que funcionaban caóticamente ordenados. En la realidad cuántica todo existe como probabilidad, y solo con la observación se puede definir el lugar. Un poquito de historia. Fue el físico Maxwell. El granito es en el centro del campo de fútbol y los electrones están a la altura de las gradas. Claro. Donde van a las gradas. Sí. La idea de la cantidad de vacío que hay entre el centro. Y el vacío también adentro, Claro. adentro del núcleo. No es tanto, porque vieron que cuando Los cuando electrones cosa van gira- alrededor del átomo o adentro del átomo. No. Alrededor tenemos los electrones. Dentro del Por eso sí núcleo lo tenemos pensaba. los protones y los neutrones. Ah. Lo que Caramel plantea del agujero negro son los protones. Es lo más pequeñito de lo pequeñito. ¿Vieron cuando en el ventilador parece que hay algo que no se ven las paletas? Se ve, Sí. pero porque a la velocidad sí parece que existe un objeto. Sí. Que en general es lo que creemos que se observa en los objetos, porque es como que lo que decía Gaby, van a una velocidad tan alta que parece materia, Sí, tal cual. pero no lo es. Bueno, el primero que como introduce los cambios cuánticos es Maxwell, que desarrolló la teoría del electromagnetismo, que estudiando los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Hasta el momento estaba por separado, demostrando que electricidad y magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Este desarrolló la teoría de la relatividad, demostró que el espacio y el tiempo eran flexibles y que la materia y la energía eran dos caras de la misma moneda. O sea, ¿ven cómo van enlazando variables que estaban separadas? El físico había pretendido objetar la dualidad de una partícula, aseverando que el mundo existía más allá del observador. Él decía que la luna existía y que Dios no jugaba a los dados. Pero termina confirmando la hipótesis de De Broglie, o sea, la dualidad contraparticular. Que sostenía que cuando la naturaleza ondulatoria se manifiesta, la condular se suprime por completo y viceversa. Acá.